Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio virtual para escapadas épicas y descubrimientos asombrosos. Espero que estén listos y con las maletas medio hechas porque hoy, mis queridos amigos, nos vamos de viaje a la mismísima Atenas. Pero no una Atenas cualquiera, no. Hoy les vamos a contar la historia de Demet y Can, dos almas aventureras que se embarcaron en lo que ellos mismos describen como la aventura de sus vidas en la cuna de la civilización. ¿Están listos para escuchar sobre templos milenarios, leyendas que cobran vida en cada esquina, y quizás, un toque de magia? Porque sí, el título lo dice todo, Atenas mágica. Y créanme, después de escuchar la historia de Demet y Can, van a entender perfectamente por qué. Así que acomódense, relájense y prepárense para un viaje inolvidable. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Te prometo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos con la historia. Demet y Can, nuestros protagonistas, son dos amigos inseparables que comparten una pasión por la historia, la mitología y por supuesto por viajar. Desde que eran niños, las páginas de los libros de historia griega se habían convertido en su patio de recreo. Soñaban con caminar por los mismos senderos que Sócrates, Platón y Aristóteles, con sentir la brisa marina que acariciaba las velas de los barcos que trajeron prosperidad a Atenas, y con desentrañar los misterios que se escondían bajo las piedras milenarias de la Acrópolis. Llevaban años soñando con visitar Atenas, la ciudad que, para ellos, era el corazón mismo de la cultura occidental. Finalmente, después de meses de planificación meticulosa, interminables listas de qué ver y qué hacer, y el sacrificio de innumerables tazas de café para ahorrar hasta el último centavo, el día llegó. Aterrizaron en el aeropuerto internacional de Atenas Eleftherios Venizelos con el sol brillando alto en el cielo, un cielo azul mediterráneo que parecía una promesa de aventuras. La ciudad los recibió con un calor acogedor, tanto en la temperatura como en la vibrante energía que emanaba de cada rincón, y un aroma embriagador a jazmín y olivo, una fragancia que marcaría para siempre su recuerdo de Atenas. Su hotel, un pequeño y encantador edificio de arquitectura tradicional en el pintoresco barrio de Plaka, cuidadosamente elegido por su encanto y proximidad a los principales puntos de interés, era el punto de partida perfecto para su exploración. Desde el pequeño balcón adornado con bugambillas de color fucsia, podían ver la imponente Acrópolis elevándose sobre la ciudad, recortándose contra el cielo como un recordatorio constante de la grandeza del pasado, un faro que los llamaba a descubrir sus secretos. El primer día, por supuesto, lo dedicaron a la Acrópolis. Madrugaron para evitar las multitudes y poder disfrutar de la magia del lugar con mayor tranquilidad. Caminaron entre las columnas del Partenón, sintiendo la historia vibrar bajo sus pies, imaginando las ceremonias y los debates que allí se celebraron hace siglos. Demet, que es una apasionada de la mitología griega desde que su abuela le contara historias de Zeus y Hera en su infancia, no podía dejar de recitar los nombres de los dioses y héroes que una vez caminaron por ese mismo lugar. Se sentía transportada en el tiempo, como si pudiera escuchar los ecos de las voces antiguas resonando entre las piedras. Can, por su parte, estaba fascinado por la arquitectura y la ingeniería de las estructuras, imaginando cómo habrían sido construidas hace miles de años con herramientas rudimentarias y una precisión asombrosa. Se preguntaba cómo los antiguos atenienses habían logrado transportar y colocar esas enormes piedras con tal maestría. Pero la aventura de Demet y Can no se limitó a los lugares turísticos más conocidos, a las fotos obligadas frente al Partenón ni a las visitas guiadas. Ellos querían descubrir la Atenas que se escondía detrás de las postales, la Atenas auténtica, la Atenas que respiraba magia en cada callejuela, en cada conversación casual con un lugareño, en cada plato de comida casera. Y fue así como, al perderse a propósito en el laberinto de calles estrechas de Plaka, escapando del bullicio de las calles principales, encontraron una pequeña tienda de antigüedades que cambiaría el rumbo de su viaje de una manera que jamás hubieran imaginado. La tienda, polvorienta y llena de objetos misteriosos que parecían susurrar historias olvidadas, estaba regentada por un anciano de ojos brillantes y barba blanca que parecía conocer todos los secretos de la ciudad, un guardián de la memoria ateniense. Se llamaba Aristides y desde el primer momento conectó con Demet y Can, reconociendo en ellos la misma pasión por la historia y la curiosidad insaciable. Después de conversar un rato sobre su fascinación por la historia griega, sus héroes favoritos y las leyendas que más les habían impactado, Aristides les mostró un objeto que había estado guardado en la trastienda durante años, envuelto en un paño de terciopelo, un pequeño amuleto de bronce con forma de lechuza, el símbolo sagrado de Atenea,
la diosa de la sabiduría, la estrategia y las artes. La lechuza parecía observarlos con sus ojos penetrantes, como si supiera los secretos que guardaban en sus corazones. Aristides les contó que el amuleto era mucho más que un simple objeto decorativo, una pieza de metal fundido. Según una antigua leyenda transmitida de generación en generación, el amuleto tenía el poder de revelar los secretos ocultos de Atenas a aquellos que lo llevaran con el corazón puro, la mente abierta y la genuina intención de descubrir la verdad. Decía que el amuleto podía abrir puertas invisibles, revelar mensajes ocultos y guiar a sus portadores a través de los laberintos del tiempo. Demet y Can, fascinados por la historia, sintiendo una conexión inexplicable con el amuleto y con Aristides, compraron el amuleto sin dudarlo, sabiendo en lo más profundo de sus almas que no era una simple compra, sino un destino. A partir de ese momento su viaje a Atenas se transformó en algo completamente diferente, trascendiendo la experiencia turística ordinaria y adentrándose en un reino de posibilidades mágicas. Con el amuleto de Atenea en su poder, comenzaron a notar cosas que antes habían pasado por alto, detalles que se revelaban solo a aquellos que estaban dispuestos a verlos. Detalles arquitectónicos inusuales, símbolos grabados en las paredes que parecían formar un lenguaje secreto, e incluso, susurros en el viento que parecían contar historias olvidadas. Una noche, mientras caminaban sin rumbo fijo por el animado barrio de Monastiraki, disfrutando del ambiente bohemio y el bullicio de los mercadillos, sintieron una extraña atracción hacia una antigua iglesia bizantina que se alzaba silenciosa en una esquina poco iluminada. Normalmente la iglesia estaría cerrada a esas horas, pero esa noche, misteriosamente, la puerta estaba entreabierta, invitándolos silenciosamente a entrar, como si la propia iglesia los estuviera llamando. Dentro, la iglesia estaba iluminada por la tenue y parpadeante luz de las velas, creando una atmósfera mística y sobrecogedora, un ambiente de reverencia y misterio que los envolvió por completo. Mientras admiraban los frescos descoloridos que decoraban las paredes, representando escenas bíblicas y santos bizantinos, Demet sintió una mano fría tocar suavemente su hombro. Se giró instintivamente y vio a una figura fantasmal vestida con ropas antiguas, un hábito monástico desgastado por el tiempo. La figura, que parecía ser un monje bizantino que había habitado ese lugar siglos atrás, les hizo un gesto silencioso para que lo siguieran, como si tuviera un mensaje importante para ellos. Demet y Can, aunque asustados por la aparición fantasmal, pero impulsados por la curiosidad y la confianza en el amuleto de Atenea, no pudieron resistirse a la misteriosa invitación. Siguieron al fantasma a través de un pasadizo secreto que se abría detrás de un altar lateral, un pasadizo que conducía a una cripta subterránea oculta bajo la iglesia. En la cripta, oscura y húmeda, encontraron un antiguo manuscrito escrito en griego antiguo, encuadernado en cuero y adornado con sellos de cera. Demet, que había estudiado griego antiguo en la universidad, comenzó a traducir el texto con dificultad, iluminando las páginas con la luz de una vela. El manuscrito contaba la historia de un tesoro escondido en algún lugar de Atenas, un tesoro que había pertenecido a los antiguos reyes de la ciudad, un tesoro de conocimiento y sabiduría, no de oro y joyas. El manuscrito también advertía que el tesoro estaba protegido por un antiguo hechizo, un guardián espiritual, y que solo podría ser encontrado por aquellos que fueran dignos de él, aquellos que tuvieran un corazón puro y una sed insaciable de conocimiento. Demet y Can se miraron con asombro. ¿Acaso habían encontrado el mapa de un tesoro real, una búsqueda que pondría a prueba su valentía y su ingenio? La idea era emocionante, pero también daba un poco de miedo. No sabían a qué se estaban enfrentando, pero la aventura los llamaba con una fuerza irresistible y decidieron seguir adelante, confiando en su amistad y en la guía del amuleto de Atenea. Siguiendo las pistas crípticas del manuscrito, Demet y Can se embarcaron en una búsqueda del tesoro que los llevó por toda la ciudad, desde los rincones más conocidos hasta los lugares más recónditos. Visitaron templos abandonados, bibliotecas antiguas llenas de polvo y telarañas, y cuevas subterráneas donde el tiempo parecía haberse detenido, resolviendo acertijos, descifrando símbolos y superando obstáculos en cada paso del camino. En una ocasión, mientras exploraban las ruinas del templo de Zeus Olímpico, un lugar majestuoso incluso en su estado de abandono, se encontraron con un grupo de personas vestidas con túnicas blancas que realizaban un ritual pagano bajo la luz de la luna llena. Al principio, Demet y Can se asustaron, pensando que podrían ser miembros de una secta secreta o algo similar, pero pronto se dieron cuenta de que estas personas eran simplemente descendientes de los antiguos atenienses que intentaban preservar sus tradiciones ancestrales, manteniendo viva la llama de la antigua Grecia. Los paganos, al ver que Demet y Can llevaban el amuleto de Atenea,
los recibieron con los brazos abiertos, reconociendo en ellos a buscadores de la verdad. Les contaron historias sobre la magia de Atenas, sobre los dioses y las diosas que aún velaban por la ciudad, y les revelaron algunos secretos sobre el tesoro escondido, pistas que los ayudarían a continuar su búsqueda. Después de semanas de búsqueda incansable, siguiendo las pistas del manuscrito y la intuición que les proporcionaba el amuleto, Demet y Can finalmente encontraron el lugar donde se escondía el tesoro, una antigua cisterna subterránea situada debajo de la Acrópolis, un lugar sagrado que había sido utilizado para almacenar agua durante siglos. La cisterna estaba llena de agua turbia y oscura, y el aire era pesado y sofocante, pero Demet y Can sabían que estaban cerca de la verdad. Con valentía, Demet y Can se sumergieron en las profundidades de la cisterna, nadando a través del agua fría y oscura, guiados por la luz tenue de una linterna. Después de nadar durante un rato, encontraron una pequeña cámara secreta excavada en la roca, un lugar oculto a la vista de todos, donde se escondía el tesoro. Pero para su sorpresa, el tesoro no estaba compuesto por oro y joyas, como habían imaginado. En su lugar, encontraron un antiguo pergamino enrollado, escrito en griego antiguo y sellado con un sello de arcilla. Demet y Can sacaron el pergamino de la cisterna y lo abrieron a la luz del sol. El pergamino contenía un mensaje escrito en griego antiguo. El mensaje decía: el verdadero tesoro de Atenas no es el oro ni las joyas, sino la sabiduría, la belleza y la historia de la ciudad. Aquellos que buscan el tesoro material nunca lo encontrarán. Pero aquellos que buscan la verdad y la belleza, encontrarán la verdadera riqueza de Atenas. Demet y Can se dieron cuenta de que habían estado buscando el tesoro equivocado todo el tiempo. Habían estado tan obsesionados con la idea de encontrar oro y joyas que habían olvidado apreciar la verdadera belleza de Atenas, su historia, su cultura, su gente. A partir de ese momento su viaje cambió de nuevo. Dejaron de buscar el tesoro material y comenzaron a explorar la ciudad con una nueva perspectiva, con los ojos del alma abiertos a la belleza que los rodeaba. Visitaron museos, galerías de arte y teatros, aprendiendo sobre la historia, la cultura y el arte de Atenas. Hablaron con los habitantes de la ciudad, escuchando sus historias y aprendiendo sobre sus vidas, sobre sus alegrías y sus penas. Comieron en tabernas tradicionales, probando la deliciosa comida griega y bebiendo el vino local, sintiendo la calidez de la hospitalidad griega. Caminaron por las calles de la ciudad, sintiendo la energía vibrante y la atmósfera mágica de Atenas. Finalmente llegó el día de partir. Demet y Can se despidieron de Atenas con el corazón lleno de gratitud y alegría. Habían encontrado el verdadero tesoro de Atenas, y sabían que nunca lo olvidarían. Dejaron el amuleto de Atenea en la tienda de antigüedades de Aristides, agradeciéndole por haberlos guiado en su aventura. Aristides sonrió y les dijo que el amuleto había cumplido su misión y que ahora debía pasar a otras manos, a otro buscador de la verdad. Demet y Can regresaron a casa con recuerdos inolvidables y una nueva apreciación por la belleza y la magia del mundo. Habían descubierto que la verdadera aventura no está en encontrar tesoros materiales, sino en explorar, aprender y conectar con las personas y los lugares que nos rodean. Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera magia de Atenas. Una magia que se revela a aquellos que la buscan con el corazón abierto y la mente dispuesta a dejarse sorprender. Y ahí lo tienen, la increíble historia de Demet y Can en la mágica Atenas. ¿No les parece una aventura fascinante? Una prueba de que a veces, las mejores experiencias se encuentran cuando menos las esperamos, cuando nos abrimos a lo desconocido y nos dejamos sorprender por la magia que nos rodea. Espero que esta historia los haya inspirado a buscar su propia aventura, ya sea en un viaje lejano o en la exploración de su propia ciudad. Recuerden que la magia está en todas partes, solo tenemos que estar dispuestos a verla. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes de la aventura. Y si tienen alguna pregunta, comentario o experiencia que quieran compartir, déjenlos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus mensajes y saber qué les pareció el vídeo. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas más historias increíbles preparadas para ustedes, así que asegúrense de estar conectados. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, aventureros.